Comienza la revista Impacto. Sí, muy buenas tardes, comienza ya el programa de mayor impacto en Perlavisión. Soy Carlos Ernesto y como siempre agradezco su compañía en los próximos 42 minutos de novedad y actualidad. Manténgase con nosotros, ya comienza Impacto. Comienza la revista Impacto. La Constitución de la República, aprobada por inmensa mayoría en el año 2019, consagra en su artículo 43 la obligatoriedad del Estado de proteger a las mujeres de la violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones y espacios, así como de crear los mecanismos institucionales y legales al efecto. Y siempre que hablamos o escuchamos hablar de violencia de género, nos vienen a la mente nuestras mujeres. Pero el concepto es mucho más amplio y a ello estaremos dedicando nuestra revista de hoy. Usted, como siempre, puede participar si se comunica con nosotros a través del teléfono 4351-8335 o por intermedio de la aplicación Interactúa con Perlavisión. Tendremos hoy varios invitadas en este caso, en la tarde de hoy, pero antes de comenzar el diálogo con mis primeras, quisiera dar a conocer criterios recogidos entre Cienfuegueros por nuestro equipo de exteriores. Usted manténgase con el programa de mayor impacto en este canal. En Impacto, yo también opino. Violencia de género puede ser el abuso verbal y físico hacia la mujer, puede ser desde edad temprana hasta una edad un poco más adulta, incluso faltar de respeto hasta una mujer mayor puede llegar a ser violencia de género. La discriminación cuando se refiere a las personas de diferentes tipos de sexo o orientaciones. O también puede haber otra violencia de género, bueno, por ejemplo, me imagino yo que sea a la hora que maltraten las personas, las mujeres por una orientación o los hombres por otra orientación. O también digo yo que también debe ser la violencia cuando se maltrata a las mujeres violentamente. Me imagino yo que también influye eso también. Violencia de género es todo aquello que va en contra de la raza humana y que bueno perjudica al hombre principalmente. No, ahí va la violencia de género de personas de diferentes sexos, de diferentes colores de piel, de personas de sexo opuesto, de sexo, o sea, en general es aquello que va en contra de lo que es la raza humana. Bueno, mira, el término conceptual violencia está dado cuando existe un acto de intimidación o de violencia sobre una persona, sobre un ser humano como tal. Ese es el término que se utiliza, violencia, porque hay veces que erróneamente lo utilizamos y decimos que hay violencia sobre las cosas. No, lo que hay sobre las cosas es fuerza y la violencia se utiliza en contra de las personas. La violencia de género es la violencia que se transmite a las personas que no están de acuerdo con el género de la otra persona, con la forma de ser, con su integridad sexual, todas esas cosas, ¿no? Violencia de género sería que, un ejemplo, una persona es bisexual y otra persona lo ofenda, lo critique, lo discrimine por no ser igual. Eso para mí sería violencia de género. Una violencia física, psicológica y sexual contra cualquier persona. ¿Conoces a alguna persona que haya sido violentada? No, realmente no. ¿Y tú? De un hombre hacia una mujer. No como tal. No sé. Podría decirse que sí. En las mismas casas se ve mucho eso. A gritos, platos rotos, ese tipo de cosas. Se ve en familias más bien disfuncionales. Alrededor de mi casa hay un muchachito que él es gay y se formó una pelea por eso, porque otro le dijo que era gay y lo ofendió, lo criticó, incluso lo maltrató por serlo. No conozco a nadie en esa situación. Sí, varias personas. ¿Cuánto daña esa violencia a nuestra sociedad?
daña mucho, incluso personas llegan a suicidarse por eso. Contemplan suicidio por no ser aceptados. Pues es muy malo, porque debemos primero recordar que todos venimos de una mujer. Y no sé, podría decirse que es algo muy feo tratar a una mujer así. La violencia de género afecta a las sociedades porque se discrimina a la persona, se discrimina a lo que es la raza. Es malo, prácticamente para las mujeres. Y mayormente porque a uno desde muchacho. Los padres lo que te enseñan es que las mujeres son como flores, ¿ves? Al final eso le hace daño a ella, a la persona, como matrimonio, como pareja que sea, y a la sociedad como tal. En lo psicológico daña a muchas personas y en la sociedad es más vista. Mucho y repercute sobre todo en la vida cotidiana, en el andar, en cómo se manifiesta en la sociedad, sobre todo eso. ¿Y qué podemos hacer para combatir todo eso a tu juicio? Las campañas que están haciendo, sobre todo de la inclusión en casi todas las campañas en la escuela, en los círculos infantiles, en las universidades, en todo. Lo que a usted le satisface, lo que usted quiere saber. Somos actualidad, novedad y mucho más. Revista Impacto, el mayor informativo de Perlavisión. Gracias a nuestro equipo de exteriores y luego de conocer qué opinan los cienfuegueros respecto al tema que nos ocupa hoy, damos la bienvenida en el set de Impacto a mis primeras invitadas de la tarde. Se trata de Naiza María Díaz León, fiscal jefa del Departamento de Protección a la Familia y Asuntos Jurisdiccionales, siempre lo digo bien, y Yanet Rodríguez Llanes, fiscal provincial del Departamento de Procesos Penales. Ambas ya han estado en la revista Impacto. No obstante, le volvemos a agradecer su presencia y que hayan hecho una parte en su agenda para estar acá con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias. Luego de conocer qué opinan los cienfuegueros, es bueno comenzar recalcando el concepto de violencia de género. Muchos aquí giran en torno a la mujer. Creo que hay una niña muy bien preparada que se sale un poco solamente de las mujeres y habla de varios tipos de violencia que se pueden apreciar. Sabemos que violencia, lo decíamos al inicio, no es solo contra el sexo femenino. ¿Qué nos pueden decir? A ver, la violencia, lo primero que tenemos que diferenciar, o lo primero que tenemos que saber es a qué nos referimos cuando hablamos de género. Si género masculino, género femenino. Cuando hablamos de violencia, no solo nos referimos a la violencia física, es decir, al golpe, que es lo que más las personas identifican, y quizás por eso muchos ciudadanos dicen, no, yo no conozco ningún caso. Pero el Código de la Familia, cuando define la violencia familiar, es decir, en el ámbito familiar, define la violencia psicológica, la moral, la económica, la violencia obstétrica, es decir, yo quiero que salgas embarazada o no quiero que salgas embarazada, y todas están basadas en situaciones de jerarquía en la familia. ¿A partir de qué? A partir de que provenimos de una sociedad que mayoritariamente ha sido una sociedad machista, fundada a partir de herencias patriarcales, y a partir de esos patrones es que la familia identifica mayoritariamente también la violencia física como única forma de violencia, que no es el caso. También tenemos violencia alrededor de la orientación sexual, alrededor de la identificación de género, que son otros tipos de violencia. Yanet, desde el punto de vista de la Fiscalía, ¿cómo se maneja el término violencia de género? Ya nos decía Naiza, todas aquellas, algunas de las muchas, que existen, ¿cómo se maneja en estos momentos el tema y a dónde pueden acudir las personas que se sienten violentadas? A ver, en la Fiscalía Provincial, en todas las fiscalías provinciales hay un departamento que se encarga de específicamente tener todas estas personas que de alguna forma han sido víctimas de esa violencia, atenderlas, es decir, se le da un seguimiento, si hay alguna reclamación, alguna queja, pero pueden acudir a cualquier fiscalía para establecer allí su inquietud, su duda, su reclamación, es decir, ahí siempre hay un fiscal que los atiende y se evalúa, se determina qué tipo de violencia es la que está sufriendo esa persona y se le da tratamiento que en definitiva corresponda en ese sentido. Y si trasciende al marco penal, es decir, si ya no es solamente en el ámbito familiar o se le da un tratamiento por esta especialidad, si se determina que es necesario radicar una denuncia, pues entonces se indica eso y se le da el curso que en materia penal proceda.
Decías al inicio, Naisa, o mencionabas algunos de los tipos de violencia. Desde el punto de vista penal, desde el punto de vista legal, lo que ustedes saben hacer, mucho más, conocen mucho más que yo, ¿a qué se enfrentan las personas que incurren en estos delitos, en estos hechos que pudieran constituir delitos? A los hechos que pudieran constituir delito, bueno, se enfrentan precisamente a un proceso penal, a una investigación penal, a medidas cautelares que dentro de ellas tenemos las de alejamiento, que no existían hasta este momento, como medida cautelar y como sanción, ahora en el nuevo Código Penal como sanción accesoria, el alejamiento de la víctima del victimario, en función de su protección. Se enfrentan además a otras alternativas ya un poco más preventivas en función de evitar la reiteración de esos actos violentos. Mencionabas el Código de la Familia. Creo que no es un secreto para nadie que vino a fortalecer este combate que Cuba ha mantenido contra la violencia de género, contra todos aquellos fenómenos que pueden entrar a formar parte de la violencia. El Código, también aprobado por mayoría en nuestro país, creo que va más, aterriza más, la gente lo entendió mejor, es mi criterio, y crea figuras o nos descubre figuras que estaban ocultas. Inclusive personas que no son ni de la familia pueden acusar o pueden llamar la atención acerca de diferentes formas de violencia o de maltrato. ¿Consideras que el código es esto, vino a fortalecer y ha ayudado mucho al combate que tenemos contra la violencia de género? Por supuesto que sí. El código nos dota de una serie de herramientas en función de poder proteger a esos sectores más vulnerables que dentro de la familia son los que son objeto de violencia. Cuando digo sectores más vulnerables, generalmente son las mujeres, los niños, los ancianos, los que más se identifican con los temas de violencia. El Código de la Familia decía que nos dota de herramientas. ¿Por qué? Porque se prohíbe, por ejemplo, entregar la tutela de un menor de edad a una persona que haya sido sancionada por hechos de violencia. Se prohíbe entregar la guarda y cuidado de ese menor de edad a estas personas que se estima que han incurrido en hechos de violencia o de discriminación o de otra naturaleza por las cuales han sido sancionados. Igualmente no se entregan niños en adopción a estas personas que tienen este tipo de antecedentes. Y en los temas de la liquidación, por ejemplo, de la comunidad matrimonial de bien o del régimen económico del matrimonio, que ahora puede ser de varias maneras, inclusive la persona que se demuestre o que se tengan indicios de que ha sido violento durante el matrimonio, pierde los derechos en ese sentido, es decir, no recibe bienes de la liquidación de bienes. Y el Código de Familia además establece una figura que debe implementarse, que es la Defensoría Familiar, que es precisamente para atender los casos de violencia, tanto de adultos, de niños, niñas, adolescentes, mujeres o todas aquellas personas que tengan determinados conflictos relacionados con la violencia de género dentro del ámbito familiar. Yane, en este sentido, ¿opinas que el Código también ha venido a perfeccionar el trabajo de los procesos penales que tienen que ver con la violencia? Claro, a ver, el Código de las Familias vino como base para el Código Penal que se aprobó, es decir, hace muy pocos meses está en vigor, y que evidentemente se ha incorporado de ese Código de las Familias cuestiones importantes que antes no teníamos en relación con las víctimas específicamente de este tipo de violencia familiar, que incluso en la ley de proceso también establece ciertas referencias y distinciones en ese sentido. En el Código Penal, por ejemplo, tenemos cuando la sanción se agrava, cuando la persona es víctima, es decir, está el delito principal, pero ese delito, la sanción se agrava cuando es víctima o se determina que ha sido víctima de violencia de género, violencia intrafamiliar, en definitiva, de la que se pueda determinar. Y de esa misma manera trasciende incluso al juicio. Una vez que ya está en el juicio, en otros momentos la víctima tenía que declarar delante del mismo agresor y ahora le da la posibilidad de declarar en un espacio cerrado, con otras características, fuera de la vista de estas personas. No lo tiene que hacer delante del imputado o acusado en el momento en que sea, lo puede hacer en presencia de sus representantes legales, es decir, el abogado que lo esté representando. Tiene ese derecho y de esa forma se ve y se protege
es decir, a estas víctimas en específico. Siempre a las víctimas de manera general, pero se hace esa distinción cuando se trata de personas que han sido víctimas de violencia de género o intrafamiliar. Otra de las razones para seguir afirmando que el Código de la Familia es uno de los más justos que se han creado en toda la historia de cualquier país. Les propongo a ustedes y a nuestros amigos televidentes una pequeña pausa. Manténganse con el programa de mayor impacto en Perlavisión. Somos los más completos en la información. Nuestro equipo trabaja para que usted se mantenga bien actualizado. Revista Impacto, el mayor informativo de Perlavisión. Continúa la revista Impacto de hoy dedicada a la violencia de género en sentido general. Y quisiéramos entonces caer en nuestra provincia. ¿Cómo consideran que se comporta este fenómeno en la provincia de Cienfuegos? Y si es un problema realmente grave en nuestra sociedad. A ver, en sentido general en el país es un problema. Partía del concepto de que nuestra idiosincrasia es una idiosincrasia machista. ¿Cuál es nuestra apreciación? No de que ha crecido, sino de que las personas han identificado más la forma de acceder al ámbito judicial, al ámbito a buscar protección, y sí se nos ha incrementado, es decir, las personas que hemos atendido por este concepto. Ya decía, yo lo interpretaba de dos maneras. No solo que quizás haya crecido, sino que las personas, como han identificado más a las autoridades que le pueden brindar protección, y sobre todo después del Código de la Familia, hemos recibido mayor cantidad de quejas, hemos recibido mayor cantidad de denuncias en ese sentido, y en ese ámbito estamos trabajando. A veces, hice la pregunta porque a veces, por la cantidad de quejas, por la cantidad de acusaciones, es lógico que podemos decir, hay menos, hay más. Pero también conocemos que muchas personas aún tienen temor de acusar, tienen temor a la represalia. Por eso decíamos, creen que es un problema en la sociedad cienfueguera actual. Lo aclaras que es un problema en la sociedad cubana actual. Y, Janet, decían nuestros entrevistados del inicio, reitero, la mujer. Algunos mencionaban los bisexuales, otros los gays. Y yo digo, en este aumento que puede haber habido, en este número de personas que se han acercado a acusar, a pedir vías para salir de su problema, también aparecen estas otras formas, no solamente la violencia a la mujer. A ver, casi siempre se ve en los delitos de amenaza, en estos delitos de lesiones, pero estas personas, es decir, los gays, este otro tipo de situaciones no se da con mucha frecuencia. La que se da es esta, y casi siempre es entre marido y mujer, es decir, o en el momento de la separación, o en un momento específico de esa relación, y que por lo general, para no ser absoluto, un 90% o más, hacen la denuncia, y pasado un tiempo, por el mismo ayuda de la familia, por la misma comunicación que tienen, por el tiempo que han estado juntos, por varias razones sociales y familiares, van a retirar la denuncia, a decir que ya no sienten miedo, que ya no se sienten afectadas, que no pasó como lo dijeron. Entonces eso como que viene siendo un problema en ese sentido. Pudiéramos entonces concluir que la mayoría de los procesos penales son cuando hay acusaciones de mujeres que son agredidas o víctimas de violencia de los hombres. Y también esto me lleva a reafirmar que todavía hay muchas personas que tienen desconocimiento, temor, pero también incluso existe la vergüenza, la pena y el desconocimiento. Lo digo porque muchos programas como este hay que hacer para que la gente asuma la conciencia y la cultura de que hoy tienen mayores instrumentos legales que los protegen. Yo pregunto, hemos dicho que hay diferentes tipos de violencia. El tratamiento penal, quisiera reiterarlo, es el mismo en dependencia del tipo de violencia que existe. Yané aclaraba de que hay figuras básicas para los delitos y figuras agravadas. Generalmente las figuras agravadas están implícitas, están para esos hechos donde ocurre la violencia, que se incrementan los marcos sancionadores en función de dar una protección legal superior. Es lógico, sobre todo después de la aparición y la aprobación del Código de la Familia que hemos conversado tanto hoy y en muchas otras ocasiones. Es lógico que perseguimos
una mayor protección de nuestros ciudadanos. Y si vemos que no está ocurriendo así, o sea, no se están acercando tanto a denunciar males que sabemos existen, ¿cómo se lo ha planteado la Fiscalía para llegar más a la población, para que la gente conozca más, para que se acerquen más a plantear sus temores y también acusar? Bueno, una de las estrategias precisamente es esta, es decir, acudir a los medios de difusión, tanto radio como televisión, en función de contribuir a la educación jurídica ciudadana. El referendo, es decir, el proceso de referendo previo a la aprobación del Código de la Familia también fue un gran ejercicio donde todas las juristas de la provincia intervinimos en ese proceso en función también de transmitir cuáles eran las bondades, las ventajas que tenía el Código de las Familias en ese sentido. Y mantenemos en todos los espacios donde tenemos la oportunidad de intervenir la posibilidad de ir esclareciendo determinados particulares alrededor del Código de la Familia, de aquellas cuestiones que no son beneficiosas para proteger a las personas de los hechos violentos. Yané, ante el nuevo código, ante el nuevo también Código Penal, y ante nuevas figuras que han aparecido, sobre todo de protección a todas las personas, ¿fue un reto para ustedes? ¿Ha llevado una mayor preparación? Sí, cómo no. Desde la base, es decir, desde el momento en el que se llega a la unidad, a la persona a plantear un problema para determinar cuál es el delito, es decir, que en relación con lo que ellos están planteando, a qué figura delictiva se puede asociar, y a partir de ahí todo el trabajo que se puede hacer con esa víctima en definitiva, porque muchos no conocen ni siquiera los derechos que tienen como víctima, que ya ahora no son los mismos que tenían antes con el nuevo Código Penal y la Ley de Proceso. Aumentaron esos derechos, incluso pueden tener representación letrada, es decir, un abogado que los represente desde el primer momento, y todo eso se le va incorporando a estas personas. Se les va, incluso ellos tienen la posibilidad de estar inconforme con la medida cautelar que se les ponga a estos imputados, pedir esta prohibición de acercamiento y explicar los motivos por los cuales se está pidiendo ella. Incluso si no la piden, porque a veces nosotros tenemos los casos en los que vemos a la persona que evidentemente tienen miedo y no lo quieren decir para evitar este confrontamiento y nosotros de oficio, es decir, porque nos toca, lo hacemos, lo ponemos también en el proceso, velamos por el cumplimiento de esto y le damos de cierta manera la explicación de cuál es el sentido de ese proceso, cuál pudiera ser el fin, qué repercusión puede traer esto, es decir, y le damos las herramientas para que se sienta de alguna forma protegida, tanto en ese momento inicial como durante todo el proceso, porque además tenemos esa doble función de llevar la acción penal y de proteger en definitiva y velar por la legalidad, y eso forma parte también de nuestras funciones ahí. Naisa, para terminar este primer momento, desde la Fiscalía, ¿qué mensaje le envían a aquellas personas que sienten que son víctimas de cualquier tipo de violencia? Que se sientan protegidos, es decir, que las autoridades jurídicas, las autoridades policiales, todas están en función de brindar una mayor protección a las personas que se sientan víctimas de violencia. Allí se le dará el tratamiento que corresponda, la orientación que corresponda. Bien, yo les agradezco a ambas su presencia en nuestro programa, les decía que son habituales acá, pero no va a ser la última vez tampoco que las vamos a tener. Este es un tema que tendrá seguimiento y de seguro ustedes estarán dispuestas a volver a estar en la revista Impacto. Gracias una vez más y usted manténgase con el mayor informativo de nuestro canal. Vayamos a otro material preparado por nuestro equipo de exteriores. Al regreso estaré con mis otras invitadas de la tarde de hoy. Con la cara contra el viento, con la valentía delante, con un pueblo entre los dedos. Existió discriminaciones y de todo tipo, discriminaciones de todo tipo, lo sufrí y hoy todavía lo recuerdo y me duele, pero ya no es ese dolor que me angustió en aquel tiempo. Yo fui sancionada injustamente, para todo el mundo fue injustamente, por el director de la empresa. Él me votó, literal. Me votó sin una sanción en 23 años de trabajo, sin una sanción, sin un cuestionamiento, además de haber sido ejemplar en muchos años. A ella la destituyó de su cargo en ese momento que ella estaba defendiendo la razón de por qué era la sanción, le subió mucho la presión y sufrió un infarto. Yo quedo fuera, ella enferma y a partir de ahí empiezan a ocurrir cosas. Ella no puede trabajar y yo quedo en la calle a disposición de
la buena de Dios. Donde hay dolor y falte luz, que mi garganta cante, que en la canción agarren fuerza mis pies anclados. Todo influyó, la confianza que me dio Olimpia, dirigirme a los organismos que yo creía que me podían ayudar. Ahí encontré en unos rechazos, en otros apoyo. La federación influyó mucho en el apoyo. Ellas nos indicaron qué camino seguir, solo que, como decía Olimpia, no había un respaldo legal que nos pudiera ayudar a que no existiera esa violencia con nosotros, a que no existiera esa discriminación. Con un nudo aquí en el pecho, soñando que al otro lado se avecina otro comienzo. Si desea orientarse y estar informado, este es el camino. Revista Impacto, con la visión de la realidad. Una de las muestras en el anterior material de la violencia, en este caso también contra la mujer, y de mujeres estaremos hablando a continuación porque recibimos en el set a Yudelmi Rodríguez González, ideológica provincial de la Federación de Mujeres Cubanas en Cienfuegos, y a la psicóloga Marianela Fonseca Fernández, otra amiga de la casa, habitual en todos los programas de Perlavisión, miembro del equipo asesor del grupo Violencia de Género. A ambas, gracias por estar con nosotros. Bienvenidas a la revista Impacto. Y este material no lo ubicamos aquí al azar. Tiene que ver con violencia y se ve no solamente la violencia de género, sino se ve la violencia laboral, se ve la violencia inclusive social, el rechazo. Y yo pregunto en primer lugar, ¿en qué orden de prioridad tiene la Federación de Mujeres Cubanas ahora mismo el trabajo en cuanto a la violencia contra la mujer? Sí, Carlos, la Federación de Mujeres Cubanas le presta mucha atención a este tipo de violencia, precisamente porque, como usted había explicado, las más afectadas somos las mujeres y por eso la sociedad da una mirada especial a las mujeres. La violencia de género es la violencia que garantiza y perpetúa la cultura patriarcal. Es decir, el género viene siendo como una construcción social de lo que está establecido para los hombres y lo que está establecido para las mujeres. Y en este sentido, las mujeres siempre somos las más perjudicadas porque tenemos establecidos roles que realmente nos atrasan, nos afectan mucho más a nosotras. Y por eso la Federación de Mujeres Cubanas dirige y da seguimiento a partir del Programa para el Adelanto de la Mujer sobre estos temas. Después que se aprueba el Programa para el Adelanto de la Mujer, el Decreto Presidencial 198, que solamente decir que es presidencial ya genera una importancia tremenda, porque las políticas del país están guiadas a lograr la igualdad, de los derechos de igualdad. Y precisamente en el área de especial atención de la legislación y el derecho, también se aprueba la estrategia integral de prevención a la violencia de género y en el escenario intrafamiliar. Viene siendo uno de los resultados ya del programa, precisamente porque en el escenario familiar y en la sociedad en sentido general se da todos estos tipos de violencia contra la mujer con mucha sistematicidad. Y entonces la mujer es el centro de atención, aunque los hombres no escapan de la violencia de género, como tú decías. Yo quisiera conocer, antes de pasar a particularidades de estos programas y de otros que ustedes dirigen o lideran para el beneficio de la mujer, que quisiera conocer el criterio de nuestra doctora. Aquí se ha hablado mucho de machismo, de patriarcado. ¿Considera que es así, que todavía la violencia se resume a la violencia sobre todo contra la mujer? Bueno, la violencia basada en el género conceptualmente se refiere precisamente a esa asimetría de poder. O sea, es una violencia que se basa en cualquier acción, coacción u omisión que tiene sus raíces en esa cultura patriarcal que establece que somos diferentes. O sea, que somos diferentes
no exactamente, sino que hay un género superior al otro, que tiene un poder por causas ancestrales, o sea, por causas históricas, culturales, asociadas a esa herencia que tenemos de nuestra cultura judeocristiana, que es básicamente patriarcal. ¿Qué pasa? Que usted tampoco puede esquematizar toda la gama de situaciones que se dan en una situación de violencia. Lo más frecuente que se conoce, o lo más de lo que más las personas hablan, es de la violencia íntima, o sea, la violencia de pareja. Esa violencia que sucede en el marco de una relación, o sea, una violencia relacional. Esa violencia que puede ser física, psicológica, económica, puede ser sexual, pero también existe la violencia en el contexto laboral. Violencia en el contexto laboral que podemos decir que es también basada en el género, cuando la persona que vive en situación de violencia es una mujer y es víctima de esa violencia por su condición de mujer. Ahí estamos en presencia de una violencia basada en el género, que no quiere decir que pueda haber otros tipos de violencia, de hecho las hay en la sociedad no relacionadas con el género. Puede existir también, por ejemplo, la violencia institucional, que es la que podemos recibir cuando vamos a algún lugar y nos maltratan. Es otro tipo de violencia. Existe también el acoso escolar, también llamado bullying. Ese no está relacionado exactamente con el género, pero sí es una violencia hacia un grupo vulnerable, hacia niños, hacia adolescentes, la violencia hacia el anciano. Y en estos tiempos, pues ya han comenzado a aparecer las manifestaciones de violencia relacionadas con las nuevas tecnologías. El llamado ciberbullying, ciberacoso, que también está cobrando fuerza en la sociedad moderna. Es muy importante porque cada día vivimos en un mundo más tecnológico y donde las personas dependen cada día más de esas nuevas tecnologías. Pues vamos a la Federación de Mujeres Cubanas, hablábamos del programa y decía el hincapié que ustedes hacen por fortalecerlo, pero es un programa donde no solamente tiene que jugar papel la Federación de Mujeres Cubanas. Lógicamente hay otros muchos organismos que forman parte del programa y que tienen incidencia en que esto ocurra. ¿Cómo se encuentran hoy esos vínculos y sobre todo el vínculo con la Fiscalía? Sí, ya el próximo mes vamos a cumplir 2 años de aprobado el decreto y ya están creados los grupos de gestión para el trabajo en la provincia y en todos los municipios. Y es un grupo de trabajo amplio donde participan todas estas instituciones legales, pero además participa la Dirección Provincial de Trabajo, Salud, es decir, varias instituciones que inciden directamente en el programa. Y precisamente hay muchas instituciones, por lo que decía la profe, porque la violencia de género tiene muchas aristas y legalmente se están haciendo muchas cosas, hay muchas políticas que el gobierno está previendo, pero la sociedad, porque la violencia de género es un problema social, la sociedad tiene sus reglas establecidas, donde dice que quien se encarga de las actividades domésticas es la mujer, eso lo dice la sociedad. Y eso trae consigo violencia de género. Y es así, ¿dónde dice que las cuidadoras tienen que ser mujeres? Y ahora con el envejecimiento poblacional se están viendo mucho los roles de cuidadora. Generalmente somos las mujeres. Y entonces eso lo establece la sociedad y por muchas leyes que nosotros querramos hacer, pues hay que preparar a la sociedad para poder romper con esas brechas, romper con esas barreras y esos estereotipos que lo que hacen sencillamente es frenar el adelanto de la mujer y también frenan el adelanto de los hombres. Y de la sociedad. Y de la sociedad porque nos están negando la participación efectiva de todas las mujeres y de los Yo le derechos. decía a la doctora antes de entrar que había preguntas siempre en este programa y llegó una que sabíamos que iba a entrar. Yo le propongo a ustedes, a nuestros amigos televidentes, una pequeña pausa. Al regreso estaremos dándole curso a lo que opinan nuestros televidentes.
Somos los más completos en la información. Nuestro equipo trabaja para que usted se mantenga bien actualizado. Revista Impacto, el mayor informativo de Perlavisión. Minutos finales de la revista Impacto de hoy. Le adelantaba a la psicóloga que teníamos una pregunta interesante. ¿Existe violencia contra los hombres? Esto que se ha dado en llamar violencia cruzada. Bueno, eso es un tema controversial. En realidad hay debate al respecto. Lo que sucede es que en Cienfuegos, nuestra provincia, tiene tradición en la investigación de estas temáticas liderada por la profesora, la doctora Laura, que ustedes también la han tenido acá en otra miembro de nuestro otra partido. miembro de ustedes. Y en sus investigaciones que datan de años 2000 tempranamente, incluso su tesis doctoral fue sobre esa temática, sí se encontraron evidencias de violencia cruzada. Igualmente, ahora en estos momentos hay una línea de investigación abierta en nuestro equipo, que es de la profesora Yamila, en relación con la violencia en el noviazgo, donde hay reportes de la existencia de violencia cruzada. ¿Qué pasa? Es complejo porque si usted va a la definición de la violencia basada en el género, se dice que está fundada en una relación patriarcal, en una estructura de poder asimétrica, y que entonces, bueno, no pega con que haya violencia cruzada, pero sí la hay, y creo que tiene que ver también con las mismas afectaciones que en una relación suceden cuando se dan situaciones de violencia. Hay relaciones en las cuales la comunicación falla, existen las llamadas microviolencias que no se detectan, por ejemplo, los silencios, la asignación de roles, el control, que puede ser incluso a través del móvil. El hecho ahora, el móvil se ha convertido en un mecanismo de control porque usted siempre está localizable. Y el hecho de, por ejemplo, yo te checo el móvil, yo te reviso, eso se ve mucho en los jóvenes y se naturaliza. Las muchachitas ven como normal que su novio tenga acceso a su móvil y viceversa. Entonces son situaciones que se dan hacia el interior de las parejas que pueden llevar a una violencia cruzada que, según, por ejemplo, los que consideran que no es violencia basada en el género, la violencia cruzada es como respuesta. O sea, una de las miradas de la violencia cruzada es que tiene que ver con la respuesta que da la mujer al ser violentada. De manera que es un tema que está en investigación. Y es interesante porque creo que cuando decimos violencia hacia el hombre, también hay que definir que no estamos hablando solamente de maltrato físico, sino de todos estos fenómenos que ustedes y los fiscales también hablaron desde el inicio, que forman parte de la violencia. Hay otros televidentes que se interesan por conocer los canales que pueden utilizar para acercarse a la federación. Sabemos que en este grupo que usted integra, doctora, juega un papel fundamental la consejería. Hay personas que quieren saber cómo acercarse y participar en estas actividades. Sí, en la Federación de Mujeres Cubanas está institucionalizada en todas sus sedes municipales y en la sede provincial la Casa de Orientación a la Mujer y la Familia. Y uno de los espacios que tiene la casa es los espacios de consejería de violencia específicamente. Bueno, la profe le podrá decir con más detalle cuáles son las funciones, no sé, explicar un poco más de la consejería, pero son espacios que ya están creados y que, como decían anteriormente las colegas, después de aprobado el Código de la Familia, es como la mujer, la familia se siente más protegida y hemos recibido una mayor cantidad de personas buscando ayuda. Y precisamente porque ya existen leyes que nos protegen y, bueno, hablando sobre los hombres, no es solo para las mujeres, la consejería es para la violencia de género. Es decir, en la casa vamos a recibir a todas las víctimas, igual los victimarios, explicarles que también pueden venir, que hay otras formas y que podemos darle el consejo realmente para que cambien, porque hay otras formas de actuar. Uno de los hilos conductores de la revista ha sido el Código de la Familia, lo vuelve a decir también la ideológica, y es lógico que ante nuevos actores, ante nuevos fenómenos, ante nuevas cosas escritas y aprobadas, también ustedes tienen que reforzar ese papel en las consejerías. ¿Cómo está funcionando? Sí, a ver, lo primero es que, bueno, que no lo hemos hablado, pero un poco creo que hay que hacer la acotación. Aquí hay dos cosas importantes y son las consecuencias de vivir en una situación de violencia. O sea, las consecuencias desde el punto de vista psicológico para las personas, cuando hablamos de violencia en la relación de pareja, para ambos, que tiene vivir en una situación de
de violencia. Y por tanto, la consejería precisamente busca eso, busca crear ese espacio en el cual la persona, ya sea mujer, hombre, persona con una orientación no heteronormativa, pues busque orientación, ayuda, alivio, apoyo, a veces derivación hacia, digamos, la fiscalía, hacia por ejemplo, atención especializada desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico, porque si la sintomatología es muy intensa o si hay señales de alarma de que puede haber una conducta suicida como consecuencia de la violencia, pues se deriva. La red está planificada y establecida a través de todos los manuales que se han creado, las guías para dar esta... Decíamos antes de entrar a ustedes, a las fiscales, que 42 minutos no serían suficientes y sobre todo si tengo personas también preparadas acá en nuestro estudio. Gracias a ambas por estar esta tarde con nosotros. Un tema que de verdad hay que darle mucho seguimiento. Sí, gracias a Una ustedes vez por más, el invitarme. agradecimiento. Gracias a ustedes. Y usted recuerde que este es el programa de mayor impacto en nuestro canal. La cita, como siempre, el próximo jueves en la tarde. Soy Carlos Ernesto y desde allá lo estoy esperando.